Hola, ¿cómo están? Soy el Charlie Mareado. Estamos en un video más que nuevo, claro que sí. Y aparte que estamos, estoy regrabando un video que subí hace un par de días atrás, que es un tutorial de cómo hacer multistream en muchas más plataformas. Soy sincero, lo hice muy a las carreras porque me lo pedían mucho, por ejemplo, la gente que me veía en la plataforma de TikTok. Y lo hice ahí. Subirlo acá, pero dije, para YouTube sí quiero hacerlo un poquito más acá, un poquito por calidad, así que pues vamos a ello. Les voy a enseñar cómo hacer más de multistream en las plataformas que ustedes quieran, ya sea aquí en YouTube, en Twitch, en Kick, incluso en TikTok, incluso entre más plataformas que ustedes quieran, y les voy a enseñar así, muy bonito, muy fácil y muy rápido. Así que comencemos con el tutorial. Vamos a ir inmediatamente a nuestro navegador de Google y vamos a escribir la palabra siguiente: Stream Elements. Vamos a buscar Stream Elements y aquí nos saldrá esta parte. Aquí nos vamos a esta parte que dice c.live. Le picamos aquí y nos enviará a esta parte de donde vamos a descargar nuestro OBS con Stream Elements. Necesitamos pues este estilo de versión de OBS, ya que nos descargará el OBS junto con el plugin de Stream Elements. Nada más le vamos a dar aquí a Download. Nos dirá que no se puede descargar porque según es un virus, entre comillas, pero estamos descargándolo desde la página oficial de Stream Elements. Así que si tienen algún detalle, un problema o bueno, una pregunta, es 100% seguro, no sé por qué si lo detecta, pero el antivirus no lo detecta como virus, nada más Google lo detecta así, no entiendo por qué, pero lo estamos descargando desde la página oficial. Ojo, debe de ser desde aquí, que es la página oficial, para descargar este plugin, ya que si lo descargas en otros lados, que no sea en la página oficial de Stream Elements, pues ahí sí tenemos serios problemas, ¿no? Ahí sí es de que pienses si la descargas o no, así que checa ese dato. Así que ya que tenemos aquí, vamos a picarle a descargar el archivo sin verificar. Ya se nos descargará y aquí ya está hecho. Entonces, de aquí podemos ir directo a donde la descargamos o aquí mismo le picamos y le diremos que sí y se nos abrirá esto. Ya que tenemos aquí, vamos a darle next, vamos a darle a iGear. Mi inglés es hermoso, ¿no? Y aquí vamos a instalarlo en donde nosotros queramos, ¿no? Nada más le damos a next y le damos install. Se nos instalará todo los archivos que necesitamos de nuestro OBS y junto con el plugin de Stream Elements. Así que cuando termine los veo para explicarles ahora adentro de Stream Elements qué es lo que tenemos que hacer. Ya que estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver, ya abriendo OBS se va a ver así, pero ojito con esto. A ustedes no les va a aparecer así como yo lo tengo, sino de que yo lo acomodé tal cual, ¿no? A ustedes les va a aparecer así. Déjenme quito todo esto. A ustedes les va a aparecer así tal cual. El chat de TikTok aquí, el de stream aquí. Obviamente pues yo lo agregué porque es de Twitch, pero les va a aparecer así como está, así como lo acabo de aparecer, junto con que es el multichat, pero aquí empalmado con el de TikTok. Así, multichat, el otro. A uno le aparece aquí, otro le aparece de este lado, pero así les va a aparecer junto con esta ventana aquí ya agregada, aquí abajo, que esta es la que nos va a importar, que es Stream Elements Multistream. De aquí ya tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Le picamos a la plataforma que queremos poner como
prioritaria. En este caso yo inicié sesión con Twitch, pero pueden hacerlo con YouTube dependiendo de cuál plataforma quieran. Se va a iniciar como plataforma principal, pero les va a aparecer más cosas de aquí, como por ejemplo TikTok, Kick. Bueno, Kick lo tienes que agregar manualmente. Y ya iniciando sesión, de hecho, para los que no sepan, pues aquí yo ya tengo la sesión abierta. Ya después de que inicien sesión con YouTube o con Twitch, ya pueden agregar las siguientes plataformas que son de este lado. Pues ya nada más le dan aquí al más y aquí les aparecerá todas las plataformas que ustedes quieran agregar. Simple y sencillamente píquenle la plataforma que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso queremos transmitir ya sea Kick, TikTok. Bueno, si ya les aparece aquí a Kick, nada más le pican Kick, les aparecerá le dan Connect y les va a abrir esto. De aquí les va a pedir que permitan acceso a su cuenta de Kick, ¿no? Les va a pedir de Kick, de YouTube, de Twitch, ya lo que sea. Ya nada más le picamos a permitir acceso y nos abrirá en este caso ya de aquí, que les va a aparecer así apagado. Entonces nada más le picamos a Switch, ya estará encendido y ya lanzaremos streaming hacia la plataforma de Kick. Ahora, de TikTok es lo mismo, nada más que en TikTok es un poquito muy diferente porque tenemos que pedir permisos para poder transmitir a TikTok. Le vamos a aplicar a TikTok, le agregamos conectar y nos abrirá de aquí, Connect File. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo conectado TikTok, entonces me da la conexión fallida. Pero cuando aparece eso, ya les tendrá aquí conectado. Una cosita, a mí me aparece este error de que está desconectado, pero pues yo le pico aquí y aún así pues lanza, ¿no? Vamos por ejemplo a hacer una prueba de que está conectado pues TikTok, ¿no? Vamos a hacer una prueba que está conectado TikTok. Y pues un ejemplo, tengo aquí conectado Twitch y tengo conectado TikTok. Bueno, cuando ustedes le lancen eso, va a pedir que ese mismo, que por ejemplo a mí me rechazó porque yo ya lo tengo conectado, pero ya estando ahí, ustedes ya le pican y les va a salir esto de aquí. Cuando ustedes le piquen aquí, conectar, les va a aparecer otra pantalla en donde les va a pedir iniciar sesión con su TikTok, ya que le pongan iniciar sesión, ya sea contraseña o todo, o desde el código QR, que les va a aparecer un código QR y ustedes pues para iniciar sesión ahí desde el código QR, ustedes nada más abren su TikTok, le dan a las 3 rayitas, le dan tu código QR y cuando aparece tu código QR, nada más le pican arriba, hay un cuadrito chiquito que le pican y se abre la cámara de tu celular y ya nada más escaneas ese código QR y ya abrirás tu sesión. Después de ahí se abrirá otra página en tu Google de TikTok que vas a mandar un permiso para poder transmitir desde Stream Elements. Se va a tardar un día en que te respondan si te la aprueban o te la rechazan. Depende de los requisitos que tengas, si tienes más de 1000 suscriptores y demás, o depende también, a lo mejor hay mucha gente que se los aprueba sin tener ni 100 suscriptores, apenas teniendo 50, nada más que cumplan que tengan, no sé, un video viral o lo que sea, ¿no? Eso ya depende mucho de TikTok, si te la habilitan o si te dan más pasos a seguir para habilitar ese permiso para transmitir desde tu OBS, ya que muchos no les gusta, como a mí,
Live Studio, ya que Live Studio lamentablemente gasta muchos recursos a pesar de ser demasiado sencillo y en vertical que no te deja acomodar bien tus cosas. Eso sí, si quieres vertical como yo lo tengo para YouTube, lo puedes usar también para TikTok, ¿no? Esta escena. ¿Cómo hacer este tipo de escenas? Para hacer vertical con este mismo que tiene Stream Elements. Es muy fácil. Vamos a dar a estas tres y vamos a Canvas. Te va a decir por default, como no tenemos el mentado parado, o bueno, vertical es el nombre que tú quieras, nada más le vas a picar aquí abajo que dice crear nueva canvas, new canvas. Le picamos, ya está New Canvas, le damos aquí y aquí nos aparecerá vertical. Le picamos aquí, le ponemos el nombre que nosotros queramos, New Canvas, vertical, y ya le picamos a añadir. Yo ya lo tengo, ¿no? Yo ya lo tengo y les va a aparecer pues la escena que ustedes quisieron y les va a aparecer así. A ustedes se los va a aparecer aquí, así al aire. Entonces ustedes ya lo pueden agregar en donde ustedes quieran. Yo lo agregué de este lado y de aquí pues ya nada más le damos a donde dice escena 1, ya nada más le damos aquí y añadimos add scene y navegador. Por ejemplo, que queramos lo que estamos jugando, ok, pues si ya tenemos una ventana que diga captura de juego, pues le damos a captura de juego, desaparece esta y luego le damos aquí existente y agarramos esta que es la de OBS. Pues yo ya lo tengo, yo ya tengo todo esto, así que así van agregando cosas que ya tengan existentes en su OBS acá configurado en horizontal y así sucesivamente lo van configurando ya para que puedan transmitirlo. Y así de fácil, pero eso sí les digo, si lo quieren transmitir desde TikTok y así, tienen que mandar esa solicitud y si no se las aprueban, vuélvanla a enviar, ya que si se la vuelvan a rechazar por segunda vez o tercera vez, las veces que ustedes quieran, es porque les falta todavía cosas para poder que les permita transmitir desde OBS. Entonces de eso pues síganle subiendo videos, contenidos para que ahora sí puedan llegar a los niños y todo eso, para que ya les puedan dar ahora sí un poquito más de mérito poder transmitir desde OBS, que para mí es más mejor que Live Studio, sinceramente. Y sin más preámbulos, pues ya nada más le picamos aquí Start, le picamos y ya nada más le ponemos pásele el título que queramos, la categoría del juego que queramos, igual aquí, y ya nada más le damos Start Stream, esperamos y ya se nos habrá lanzado el directo a TikTok y aquí ya nos aparece en el chat, nada más le damos aquí y ya se nos conectó el chat hacia TikTok y también aquí, no vamos tan lejos. Vamos a entrar. Entro yo a mi perfil. Y para que vean que estamos totalmente en vivo. Y para que vean que estamos totalmente. Ahí está en vivo. Y para que vean que le quito el audio. No sé por qué a mí me falla mucho TikTok en PC. Aquí desde Google. Pero aquí ya tenemos. Estamos totalmente en vivo transmitiendo en TikTok. Y también lo mismo para Kik. Vamos acá a Kik. Picamos panel de control. Y ahí estamos. También en Kik. Totalmente en Kik. Para que vean que es posible transmitir desde ahí. Bueno, pues apagamos. Que nada más fue una prueba para mostrarles en el video que se puede transmitir. El Charlie Mariado is now live. Ese es el Streaming bot que Anime tengo. Squad. Gameplays chidos. Ese es el bot de voz que tengo para que me lea tanto Twitch, Kik, YouTube. Si quieren que les haga un tutorial para poder hacer eso, ustedes pónganme en los comentarios baja. Y así es más que nada todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta demostración de cómo hacer tutorial en más lados. Así de fácil, así de rico, banda. No necesitan tanto.
Pero eso sí, si necesitan tiempo para esperar la aprobación de TikTok para que les pueda permitir transmitir desde aquí Stream Elements. Así que por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por esto. Y espero que también una nueva función que ya tenemos aquí en el canal, espero que sí se haya agregado. Si no, pues vamos a seguir probando en nuevos videos. Se supone que ya hay doblaje en automático en el canal, que cada video nuevo que suba va a tener doblaje automático para llegar a más público en cuestión de este tipo de videos que quiero. Incluso puede que llegue también con gameplays, quién sabe. Pero quiero también que este sea el primer video con esa prueba para ver si sale el doblaje automático, que ya lo habilite yo mismo y que me permita llegar a más gente con este tipo de cosas que quiero enseñar. Yo sé que a lo mejor no soy muy bueno enseñando ni explicando, pero espero que haya quedado muy claro. Trato de explicar esto lo más claro posible para que no sea tan rebuscado para todos ustedes, porque yo siento que no me sé explicar muy bien. A pesar de que yo puedo explicar con peras y manzana, siento que la raza, le estoy hablando en chino, porque a veces yo mismo me meto como muy detallado las cosas, o yo mismo me rebusco con las palabras, válgame la redundancia, y haciendo que la gente se confunda más en lugar de al darle solución doy más problemas. Pero bueno, espero que esto a la gente le sirva para que pueda transmitir a más lugares y no nada más se queden en una plataforma. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y yo los veo hasta un próximo video. Soy el Charlie Mariado y nos vemos. Bye.